3, 2, 1. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Cristel, bienvenida a Ruta 5 Podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, no, gracias a ustedes en realidad por este espacio el día de hoy para poder compartir un poco de qué estamos haciendo y qué estamos formando aquí para nuestro país, Honduras. Bien, hoy vamos a estar conversando con Cristel Hernández. Ella es una emprendedora exitosa en Tegucigalpa, Honduras, en Honduras, mejor dicho, porque está en varias ciudades del país, con su empresa que más adelante vamos a estar hablando de ello, pero quiero comenzar de lo particular a lo general. O sea, quiero que nos hables primero quién es Cristel Hernández, dónde nació, si naciste en una familia numerosa, cuántos hermanos son. Platícame un poco de tu infancia y de ese núcleo familiar que tienes. Claro que sí, es un gusto compartir un poco. Pues mira, Cristal nació en la ciudad de Comayagua. Creo que una chica siempre con muchos sueños y con mucha ilusión. De parte de mi mamá soy la hermana mayor, somos 3 hermanos. De parte de mi papá pues somos un grupo numeroso de hermanos, son menos 5 o 6 hermanos. Me criaron mis abuelitos. Mi mamá pues por situaciones X tuvo que irse del país cuando yo tenía 18 meses y pues quedé a cargo de mis abuelitos maternos, que pues para hoy yo sigo diciendo y digo que son mis papás. Mi mamá regresó a Honduras cuando yo tenía aproximadamente 9 años, así que básicamente la conocí a los 9 años porque pues en aquel momento las comunicaciones no se dan como hoy, ¿verdad? Todavía no teníamos accesibilidad a videollamadas y a otro tipo de cosas, que esto lo hacía un poco más difícil a tal vez escribir una carta y recibirla una vez al mes. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años más o menos, mi papá, mi abuelo. Creo que fue una de las cosas que marcó mi vida y cambió quién iba a ser de ahí en adelante, con muchos acontecimientos. La verdad es que con mis hermanos he sido más apegada con mis hermanos del área materna, ¿verdad? Con mis 2 hermanos, mi hermana menor, en este caso yo soy la mayor, y mi hermano menor, ¿verdad? Que es uno de nuestros mayores motores en la familia, ¿verdad? Que es Derek. En realidad que él ha sido de mucho apoyo para cada sueño que hemos tenido. Pues mi papá murió, fue una etapa bien difícil, ¿verdad? De mi juventud en ese momento, pues logrando graduarme del colegio y comenzando a gustarme y a introducirme ya un poco más lo que es el área infantil, trabajando directamente con niños, siempre relacionado, ¿verdad?, a la situación que mi hermano menor tiene una condición de síndrome de Down y autismo. Entonces ya comencé como con voluntariados, a trabajar un poco más en esta área. Wow, dije yo, me gustó, decidí comenzar a estudiar y especializarme un poco más, ¿verdad? Directamente ya después de la universidad, salgo de la universidad y comencé a trabajar directamente como terapeuta supervisada, que me supervisaban para dar terapia en un centro aquí en la ciudad de Comayagua. Quiero que me cuentes cómo fue, digamos, qué recuerdos tienes de tu niñez, de estar junto a tus hermanos, y qué significó para ti ese núcleo familiar en el que te criaste con tus abuelos, lejos de tu mamá. Has vivido, ya nos dijiste, la migración muy de cerca por el lado de tu mamá. Eh, ¿Hubo algún acontecimiento de niña que te marcó mucho, para bien o para mal, que tú quieras compartirnos hoy y que muy pocas veces lo hablas? Claro que sí, mira, mi niñez no fue fácil. El hecho de no tener a tus papás cerca es algo que te marca muy, muy de cerca. En mi caso vine a conocer a mi mamá ya a una edad poco grande. En ese momento con mis abuelos logré tener contacto con uno de mis tíos, ¿verdad? Que era como los menores, que nos criamos como ya un poco más de cerca. Él se casó, yo tenía más o menos 4 años y desde ese momento pues quedé totalmente sola con mis abuelitos, ellos y yo. La verdad es que de amor, como siempre digo, nunca me faltó. Ellos siempre estuvieron ahí para mí, toda mi familia, mis tíos, mis primos. Somos una familia relativamente numerosa, entonces sí, somos bastantes primos, somos bastantes tíos. Recordar la verdad es que esas reuniones familiares de los domingos, a hacer una carne, a tomar sopas, fueron momentos que me marcaron y en realidad
son lo que hacen la adulta que soy hoy con mi familia, porque son cosas que en realidad es esa unión familiar, compartir. La verdad es que tuve una excelente relación con ellos, me llevé súper bien, pasé una niñez súper, súper hermosa, a pesar de no tener a mis papás, ¿verdad? Sí fue algo difícil que ya me comenzó como a afectar cuando ya tenía una edad un poco más grande, ¿verdad? Que comprendí las cosas o comprendía las cosas de manera diferente. Sí era como me preguntaba que por qué había sucedido esto, qué podía hacer yo, cómo podía, ¿verdad? Solucionar esta situación. Llega un momento en el que creo que mi vida fue una etapa que me marcó mucho, el hecho de perdonar, ¿verdad? Porque en estas situaciones uno a veces culpas a tu papá, culpas a tu mamá por las situaciones que te hicieron vivir, por la situación de no estar ahí, eh, que ellos te acompañen a la escuela, que ellos vayan a una reunión de padres, que vayan con tus primos, ver a tus primos con sus papás. Y claro, como vuelvo y digo, ellos me daban el amor, pero pues al final no era mi mamá ni mi papá el que estaba ahí. Eh, Siempre, siempre, y es algo que lo comparto mucho, y es como siempre de niña, mi mayor sueño fue poder ir al parque con mi mamá y mi papá juntos. Al son de hoy es algo que pues todavía no logro directamente cumplirlo. Sé que es algo difícil por circunstancias X, pero en realidad ¿cómo podríamos llamarlo? El impacto que tiene esto en la vida de las personas, que nuestros papás se van, nuestros papás inmigran por X o Y circunstancia, es algo que al final es duro, porque aunque económicamente nuestros padres logran suplir nuestras necesidades necesarias o básicas, a veces como hijos necesitamos a papás más presentes, a papás que estén ahí, que estén con nosotros, que compartan con nosotros. Creo que fue algo que me marcó mucho, y como te digo, después viene la etapa donde uno comienza a culpar. Esta persona me dejó porque no quería. Igual, entre este aspecto, hay muchas personas, muchos terceros que a veces se acercan a ti para decirte, tu mamá te dejó por esto sucedió por esto. Entonces ya tú comienzas a cuestionarte un montón de cosas donde llega el momento y como ella es la culpable. ¿Qué voy a hacer yo para que a ese momento de mi juventud es como, ¿qué voy a hacer yo para que esa persona pague o sienta lo que yo sentí en ese momento, ese abandono que yo tuve? Entonces llegar a ese momento en el que tú dices, perdono a esa persona porque pues al final ahora soy adulta y comprendo mucho más y entiendo que en la vida nos enfrentamos a dificultades que nos lleva a tomar decisiones que tal vez no son adecuadas en el momento, pero para nosotros sí. Y pues como humanos tenemos el error de equivocarnos, tenemos que equivocarnos, es parte. Y comprender eso y en realidad poder decirle, ok, ¿verdad? Sí te perdono, comprendo que las circunstancias fueron diferentes, tal vez no como yo quería, como me hubiera gustado, pero aún así estuvo ahí, ¿verdad? Constantemente, así sea en una llamada, así sea un mensaje, y estando presente, ¿verdad? De una u otra forma para mí. Sí, como digo, posiblemente en ese momento para mí no era suficiente y yo quería más, ¿verdad? Pero era lo que había momentáneamente. Sí siento que a pesar de eso viví una infancia dentro de lo que cabe, con todas sus limitancias, pero maravillosa, con mucho amor, como mencionaba, con una familia muy unida, que estaba siempre presente ahí y que al sol de hoy ya no somos tan unidos, pero si algo sucede y necesitamos la mano del otro, sé que todos van a estar ahí, ¿verdad? Un momento que igual marcó mi vida fue sí la muerte de mi abuelo, ¿verdad? Él muere básicamente cuando yo tengo aproximadamente 11, 12 años. Él era como el pilar o el sostén de nuestra familia, era la persona que me enseñó a ser fuerte el día de hoy, a ser honrada, eh, disciplinada y pues a trabajar hasta el final. Fue una persona que trabajó mucho, amaba su trabajo, o sea, era él, o sea, le tocó jubilarse y después de eso ya vinieron circunstancias médicas que incluso se dice que el hecho de su jubilación pudo haber afectado porque era tanto su amor por el trabajo que él pues no quería irse de ahí. Pero fueron momentos que en realidad marcaron esos momentos duros que uno no desea que le sucedan a nadie. O sea, yo soy mamá, mi pequeño tiene 7 añitos y es como, ok, ¿verdad? Yo trato de pasar tiempo con él,
la renuncia inicial de uno de los trabajos que tuve fue por eso, porque me quitaba tiempo. Valoro el tiempo en familia y comprendo que en realidad ellos son los únicos que van a estar con nosotros. Al final, lo económicamente que tú hagas puede estar hoy y puede que mañana no esté, pero tu familia siempre va a estar ahí. Entonces, debe ser lo más preciado cuidar y creo que eso fue lo que mi infancia en realidad me enseñó. Me enseñó a errores que no debo cometer y me enseñó cosas que sí debo seguir guardando y esforzándome el resto de mi vida para que en realidad continúen ahí. Como te digo, no fue fácil el criarse con mis abuelos, no fue fácil, ¿verdad? Eran dos señores que pues en realidad nunca tuvieron una escolarización. Yo aprendí a hacer mis tareas por sí sola, a ser muy independiente, porque a veces no tenía ese apoyo directamente ahí, porque mis padres no estaban ahí, yo no tenía nadie que jugara conmigo, nunca nadie. Mi papá, a pesar de que es mi héroe y lo amo mucho, pero muy pocas veces se acercó a mí, me dio un abrazo y me dijo, hija, te quiero. Yo sabía que me quería porque él lo Claro, demostraba de maneras diferentes, ¿verdad? Pero nunca tuve eso que el día de hoy intento hacer con mi hijo, con mi familia, porque sé lo importante o sé el impacto que causó en mí o sé los traumas que me sí. trajo que tuve que superar y trabajar el día de mañana. O sea, es un problema de carácter fuerte, mi familia es una familia con un carácter muy fuerte, todos, y es algo que ya lo traemos, cómo regularlo, más en el área que nosotros trabajamos, y sobre todo eso, en realidad, el perdonar. Mira, mucho tiempo cargué con culpas que no eran mías, intenté solucionar cosas que tampoco eran de mi competencia directamente hacerlo, pero aprender a perdonar y poder ver a esa persona y decir, ok, ¿verdad? Estoy bien, mi corazón está bien, puedo hablar de esto y decir, claro que me afecta, pero está bien. Tenemos una excelente relación actualmente, ¿verdad? En este caso, igual con mi mamá, tenemos una relación muy, muy, muy buena. Mi hermana, cuando la conocí, ella tenía 6 años, comenzamos a tener un excelente vínculo y pues mi hermanito menor tenía aproximadamente 2 añitos cuando vino en ese momento directamente, regresaron a Ujú. Honduras. Pero fueron momentos únicos, créeme que yo soñaba con que mi hermana estuviera acá, con que mi hermano estuviera acá, porque pues ni siquiera pude estar en su nacimiento, o sea, no los conocía hasta ese momento, o sea, es como, wow, ¿verdad? Iba a conocer a mis hermanos, a mi mamá. Mi papá sí estuvo dentro del país durante todos estos acontecimientos, pero fue alguien que no decidió estar presente por X y razones, ¿verdad? Y decisiones de su vida. Actualmente es una persona que igual respeto mucho, quiero mucho. Me hablabas anteriormente que tu hermano fue tu inspiración para crear tu emprendimiento Picoletti. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de decir, ok, yo quiero ser emprendedora en un país donde no hay mucho, donde hay escasez de empleo, en un país donde hay delincuencia, en un país donde no hay los recursos suficientes ni el apoyo gubernamental, pero tú tomaste la decisión de emprender? Cuéntanos. Mira, te cuento, esta historia comienza hace 18 años atrás, con el nacimiento de mi hermano menor, ¿verdad? En ese momento, Derek Leonel, ya en el periodo gestálico de mi mamá, nos damos cuenta o se dan cuenta de que el menor trae lo que es síndrome de Down, ¿verdad? Trae ya un problema genético, lo que es síndrome de Down, pues en ese momento en el país, en Estados Unidos, a los padres les dan la opción de que si quieren interrumpir su embarazo o continuar. En este caso, mi mamá decide continuar su embarazo. Nace Derek con varias complicaciones médicas, en realidad en su área física fue, la verdad es que muy, muy doloroso para mamá, con mucho sacrificio. Sé todo el esfuerzo que hizo en este área directamente de Derek. Derek pues logra salir adelante, logra comenzar a caminar, crecer, deciden regresarse a Honduras, cuando Derek tenía aproximadamente 2 años de edad. Llegan a Honduras y pues comienza como un retroceso directo de mi hermano. Comenzamos a trabajar arduamente. Aquí en Honduras, en Comayagua, en ese momento, no había ningún lugar, no había ninguna atención. Mi mamá venía a Tegu, mi mamá iba al Creek, mi mamá iba a la Teletón, buscando en el área directamente de terapias. Comenzamos a trabajar y asistir a la terapia para aprender cómo hacerlo con él, cómo trabajarlo con él. A los 6 años de edad vemos que pues Derek avanza diferente a los demás niños con síndrome de Down y deciden mis padres hacer una prueba de autismo. ¿Ok?
En ese momento la comorbilidad o la dualidad de diagnósticos era aún menos reconocida de lo que es ahora. Efectivamente, pues diagnostican a Derek también con autismo. Entonces ya ahora no nos estábamos enfrentando solo al síndrome de Down, sino que también al autismo. Mi hermano contaba con una dualidad de diagnóstico, siempre en la búsqueda ardua de poder brindarle una atención de calidad, que él pudiera ir a la escuela, que él pudiera tener sus terapias. Inicialmente este sueño de mi mamá, ¿ok? De mi mamá y un grupo de padres en la ciudad de Comayagua, ya al no ver en realidad una atención directa para los niños, deciden comenzar a formar una escuelita llamada en ese momento, que esa escuelita más o menos arrancó en el 2014, si no estoy mal, ¿verdad? Arranca en el 2014 ya formal de ellos. Anteriormente a esto, mi hermano probó cantidad de lugares, cantidad de centros educativos, y pues no, o sea, no había un lugar que fuera atendido de manera adecuada, correcta, directamente. Él nace lo que es esta escuelita, ¿verdad? Donde ya comienzan los padres a formar un área donde sus hijos puedan tener una terapia a un precio significativo en realidad en ese momento, ¿verdad? Porque ellos lo que buscaban es que sus hijos pudieran tener directamente un apoyo. Poco a poco comencé a inmiscuirme desde ese momento. Me acuerdo que pues le ayudé a abrir su página en Facebook, hacíamos algunos videos, algunos posts, entonces comencé como a empaparme un poco más, a verlo un poco más de cerca, qué es lo que están haciendo. En realidad fue algo que dije, me gusta. Entonces decidí de ahí en adelante comenzar a estudiar ya lo que sería el área directa del área de psicología, trabajar un poco más directamente en el área de niños. Y pues en el 2017 se me da la oportunidad de comenzar a trabajar en esta escuelita que mi mamá y ese grupo de padres había formado. Ya no era tanto una escuelita, sino que ya se había vuelto como un centro terapéutico y de atención a niños con discapacidad, que actualmente está y sigue funcionando en la ciudad de Comayagua, que es PYME, ¿verdad? Es un centro que es Fuerza Integralmente Especiales. Comienzo a trabajar con ellos en el 2017. En octubre, en el área de ejecución de terapia ABA, ¿verdad? Ellos habían traído un especialista de fuera que nos capacitó y nos instrumentó para comenzar a trabajar con los chiquitos. En ese momento, mi pequeñito ya tenía 3 meses, ya era mamá, ¿ok? Ya era mamá, mi pequeñito tenía 3 meses, fue una decisión y dije, ok, comencé a trabajar medio tiempo con ellos. Ahí descubrí que era algo que me encantaba. Y dije yo, wow, si tú me preguntas qué quería hacer de niña, quería ser ingeniera agrónomo. Mi familia nos gusta mucho el campo, los animales y este tipo de cosas. Jamás me vi trabajando con niños, jamás pensé hacer algo muy parecido. En ese momento descubro que me encanta tanto, comienzo y después paso una jornada de tiempo completo, comienzo a trabajar, involucrarme mucho en el centro, ya ir de la mano con mi mamá, ayudarle más, ¿verdad? En toda el área de supervisión, admisión y en el área terapéutica. Me encantó tanto, pero yo seguía estudiando, seguía preparándome y quería como innovar, quería traer cosas nuevas, cosas diferentes, que en ese momento para mi mamá fue difícil, ¿verdad? Como hacer esos cambios o hacer esas adaptaciones. Entonces llegó un momento en el que yo profesionalmente dije, estoy frustrada, no sé qué hacer, qué estoy haciendo. A todo esto ya llegamos al 2019. A finales del 2019 digo yo que voy a renunciar y ahí nace ya la idea de Picolet, de comenzar a tener algo que fuera mío, que fuera propio, con mucho miedo. Te voy a ser muy honesta, como dijimos, en nuestro país en realidad no hay muchas oportunidades para nosotros, pero en el 2019 básicamente decido, ok, voy a poner la renuncia. Hablo ya en diciembre con mi jefa inmediata, que era mi mamá, pero aún así era mi jefa y llevábamos los protocolos regulares, ¿verdad? Entonces hago el informe de que pues pongo mi renuncia, doy un tiempo premeditado para entrenar a la persona que va a estar en mi puesto y me retiro, ¿verdad? Se suponía que me retiraba en febrero del 2020. Inicialmente, pues Picolet iba a comenzar a dar funciones a domicilio y íbamos a comenzar a trabajar ya con algunos centros educativos. Pongo mi renuncia, salgo en febrero del 2020, renuncio, salgo de mi trabajo, comenzamos, ¿verdad?, con las atenciones domiciliarias y de repente en marzo del 2020 se viene la pandemia. Mira, fue un momento en el que yo dije, wow, creo que fue uno de los momentos duros, o sea, duros porque había renunciado ya a mi trabajo y tú sabes que en ese momento, ¿quién te iba a querer recontratar?
Sí, más bien estaban sacando a los empleados que tenían momentáneamente ahí. Solo estábamos con el trabajo de mi esposo y pues no sabíamos si él iba a continuar, si también lo iban a correr, qué iba a pasar. O sea, mira, fue una bomba, es lo único que te puedo decir. No sabía qué íbamos a hacer. La verdad es que nunca Dios nos dejó de las manos, siempre estuvimos ahí. Mi esposo pudo continuar en su trabajo sin ningún inconveniente, todo siguió normal en ese aspecto. Yo estuve en casa básicamente hasta junio. En junio, los papás con los que había trabajado ya a partir de febrero de manera domiciliaria me llaman. Me dicen, mire, Cristel, los papás con los que estaba trabajando en ese momento eran doctores. Esta situación va para largo, me dice, y nosotros no queremos que nuestro hijo se pague, ¿verdad? Y deje de estar atendido. ¿Usted cree que siguiendo todos los medios de seguridad podamos seguir teniendo las terapias domiciliarias? Lo analicé, comenzamos y pues dijimos, ok, vamos a arrancar con las terapias, con todas las medidas de seguridad necesarias para este pequeño. Arrancamos primero con un pequeño que me tocaba viajar desde Comayagua hasta la vía de San Antonio a verlo. Lo iba a ver todos los días. Después de eso fuimos comenzando a sumar una vez más, poco a poco. Llegamos a tener casi 5 o 6 casos domiciliarios que íbamos a ver de manera domiciliaria, casa. Aún así, estos papás me seguían diciendo, Cristel, yo quiero un lugar donde mi hijo pueda ir presencial, donde mi hijo pueda sociabilizar. Con mucho miedo, en realidad, dije, ok, vamos a abrir algo que esté físico, en pandemia, ¿verdad? A pesar de que todo está cerrando, nadie quería lugares físicos, pero vamos a abrir un lugar que esté físico. Inicialmente, en ese momento tenía 3 amigas o 3 colegas que estaban directamente en el área. Les comento mi idea porque tú sabes lo difícil que es una inversión en nuestro país y la accesibilidad al dinero, ¿verdad? Es mucho difícil un financiamiento. Hablo con 3 colegas, decidimos, ok, vamos a hacerlo juntas, vamos a hacer esto y lo otro. La verdad es que yo soy una persona muy comprometida, que cuando hago algo me esfuerzo hasta que lo cumplo. Esas personas no se comprometieron al 100% con el proyecto y al momento de arrancarlo, pues deshicimos nuestra alianza y decidí comenzarlo por sí sola. En ese momento te voy a decir que me acerqué a uno de mis tíos, una persona muy importante en mi vida que siempre ha estado ahí para mí, inigualable. Me acerco a él, le comento mi idea y le digo que me haga un préstamo. Mira, un préstamo de 30,000 lempiras. Le digo que me haga un préstamo y que se lo voy a pagar en tanto tiempo, pues le armo la propuesta y se lo llevo. Mi tío hermoso, que si llega a ver esto, en realidad es que es alguien muy importante en mi vida, me dice, sí, te lo voy a dar. Y mira, no te voy a cobrar intereses ni nada. O sea, la ganga que tú estabas esperando me llegó. 30,000 lempiras, ok, ¿verdad? A ver cómo priorizamos para que esos 30,000 lempiras nos ajusten a montar nuestro primer centro, nuestro primer consultorio. Comenzamos a hacer cotizaciones, comenzamos a buscar nuestra casa o el lugar donde íbamos a estar ubicados, lo logramos encontrar y en diciembre damos inauguración a nuestra matrícula ya en nuestro lugar físico. Mira, fue algo que yo dije, wow, tenía mucho miedo porque pues ya había pedido el préstamo, ya lo tenía, así que si funcionaba o no, tenía que ver de qué manera cancelaba o pagaba lo que ya había pedido prestado. Pero la verdad es que en ese momento me di cuenta que Picoletti en realidad es de Dios y Él es el que decide qué se hace con él. Y en ese momento recibimos una matrícula de 10 niños, nuestra primera vez en pandemia, ¿verdad? Que casi nadie quería dejar salir a sus hijos, pero aún así teníamos un grupo de padres que sí quería. Inicialmente la única persona en el equipo era esta persona de aquí. Ella pintó, ella arregló las aulas, ella decoró, ella atendía, ella contestaba mensajes, todo lo hacía directamente yo. Empezamos en diciembre y ya para el mes de febrero del 2021 decidimos básicamente contratar a una niñera o una asistente de apoyo directamente para mí. Ya era como, wow. Llega en este caso en agosto del 2021, me llama la persona a la que yo le estoy rentando la casa y me dice, Cristel se tiene que ir de la casa. Mi esposa y yo dejamos de pagar, ellos tenían financiada la casa, mi esposa y yo dejamos de pagar la casa por la cual el banco nos da 30 días para que nos quiten la casa. Oh, Señor, dije yo en ese momento, ¿qué voy a hacer?
¿ya? No tenía todavía un presupuesto alto, todavía ni tenía equipo, ya tenía alguien que nos asistía, que era nuestra asistente, pero nada más, era la asistente y yo, señor, dije yo, ¿qué voy a hacer? No tenemos mucho presupuesto, esto requiere una reinversión. En realidad que estábamos creciendo y siempre he creído, siempre creí en el proyecto. Y dije, ok, comenzamos a la búsqueda de casa, logramos encontrar una propiedad que se adaptaba a lo que andábamos buscando, se adaptaba a nuestro precio, gusto, cerramos, hicimos trato. Créeme que fue la parte más difícil lograr encontrar una casa. En realidad, encontrar casas en Honduras es sumamente difícil y a veces cuando tú le dices a la persona que es para un negocio, sumamente peor para que quieran rentártela. Entonces logré encontrar casa, comenzamos a mudarnos a todo esto. Cuando comenzamos a mudarnos, la casa era mucho más grande que donde estaba. Entonces todo lo que tenía se me miraba súper poquito. No, dije yo, ya es momento de que comencemos a hacer una reinversión. A todo esto ya nuestro préstamo anterior estaba totalmente pagado. Decido sacar otro préstamo. Todavía teniendo miedo, no me voy al área financiera, me vuelvo a acercar a mi tío y le digo que, mire, quiero que me ayude, ¿verdad? Me haga un préstamo nuevamente. Ya este préstamo pues era un monto un poco más alto porque ya queríamos hacer una inversión un poco más grande. Nuevamente él, como yo diría, Picoletti no estaría donde está hoy si no es él, me vuelve a brindar la mano, me vuelve a brindar el apoyo y me facilita el préstamo que necesito directamente pues en ese momento. Hacemos la reinversión y ya básicamente Picoletti deja de ser una área terapéutica o una casa pequeña y se convierte ya en lo que sería un centro de atención, ¿verdad? Con 3 oficinas habilitadas para el área terapéutica y con área grupal. ¿Esto era en Comayagua siempre o en otra ciudad de Honduras? Todavía estábamos ahí hasta en la ciudad de Comayagua. ¿Okay? Nuestra sede inicial o todo este sueño inicia directamente en la ciudad de Comayagua. Cuando tú iniciaste, tú te habías capacitado, dices, con ese personal que vino de otro país a la otra empresa, pero tú habías estudiado psicología o algo orientado a esto. Así es, yo fui lo que es estudiante del área de psicología. Cuando yo ya salí fuera fue cuando me capacité directamente en la terapia ABA. Recuerda que pues en nuestro país no hay directamente un área psicológica infantil como tal, ¿verdad? Sino que es directamente el área clínica. Entonces ya a partir de ese punto de partida comencé a especializarme en diferentes terapias. En este caso empecé en el 2017 trabajando directamente con terapia ABA. Me encantó mucho el área de lenguaje y en el 2020 saqué el área de logopedia, ¿verdad? También anteriormente había sacado intervención temprana en lenguaje para niños con autismo. Entonces continué, mi comienzo fue ese, pero a partir de eso comencé a seguirme capacitando, ¿verdad? A lo que actualmente hoy contamos ya con una certificación de aplicación de ADOS y ADIR, que es una prueba diagnóstica. Ahorita estamos igual por otras certificaciones nuevas que vienen ahí, que están como sorpresita. Entonces siempre seguimos en continua actualización, ¿verdad? Para poder ir trabajando directamente esta área. Estábamos hablando de que ya tenían, pues ya habías encontrado local, ya estabas ofreciendo terapia en 3 diferentes áreas, pero ¿cómo hacías para encontrar, digamos, estas personas que iban a ayudarte con tu equipo? ¿Las contactaban? ¿Eras amigas tuyas? ¿Cómo hacían también para tener los alumnos? ¿Esto fue recomendación de boca a boca? ¿O qué métodos utilizaste para promocionar Picoletti? Ok. Mira, ya en agosto cuando nos mudamos a la nueva ubicación, necesitábamos un equipo y necesitábamos más personal. Inicialmente comenzamos con la contratación de una psicóloga más o una psicóloga que estuviera en atención aparte de la atención que estaba dando o brindando yo. Comenzamos a hacer una selección de equipo, lanzamos un anuncio por nuestras redes sociales, comenzamos el proceso de selección. Ahí inicialmente comenzamos, básicamente en septiembre ya se nos unió esta psicóloga y comenzamos a trabajar ya con ella. ¿Cómo llegaron los niños? Te seré muy honesta que nuestra mayor carta de recomendación ha sido el padre de familia. Es increíble la cantidad de niños que nos llegan por padres de familia, que se encontraron en el súper, que se encontraron en el mall y les hablaron de nosotros. Hace poco, esta semana, tuve una madre de familia que llegó de nosotros y yo siempre pregunto cómo llegó a nosotros, cómo nos conoció y me dice, mira, estaba en Payless comprándole unos zapatos a mi hija y me encontré una niña que hablaba súper bien. Me acerqué a su mamá, me dice, y le pregunté que qué hacía para que ella hablara. Y me dijo, llévela ahí, mire que ellos me ayudaron. Entonces me reía yo con la mamá porque ni siquiera logramos saber quién la había recomendado, porque ella ni siquiera sabía tampoco el nombre.
Entonces, nuestra mayor carta de presentación ha sido el trabajo que realizamos con los pequeños. En realidad es algo que lo hacemos con mucho amor. Desde que comenzamos a tener un equipo, lo tenemos siempre en constante capacitación, en constante actualización. Algunos cursos o programas que son totalmente gratuitos que nosotros se los brindamos a ellos, y también en algunos casos les brindamos becas de aprendizaje para que ellos puedan aprender en nuestra área. Desde ese momento, mi equipo comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Actualmente lo conformamos 6 personas. En el 2022 comenzamos a tener una gran cantidad de captación de personas o de pacientes que incluso venían de Tegucigalpa, Comayagua. Ok, decía yo, ¿cómo vamos a hacer? La verdad es que, como te digo, nuestra mayor carta de presentación ha sido esa. Actualmente pues trabajamos ya con neurólogos que de un solo nos pasan a los pacientes o nos los recomiendan dependiendo el área que ellos necesiten directamente atención. En el 2022 comencé a atender a casi 10 pacientes que venían desde Tegucigalpa, Comayagua. Desde ese momento dije yo, ok, necesitamos abrir nuestra segunda sede. La verdad es que agradezco a mi esposo por todo el apoyo, porque él me apoya en cada una de mis locuras y en cada una de mis aventuras. A partir del 2022 comenzamos a programar y a planificar la apertura de esa segunda sede, como sueño y meta inicial que fuera desde septiembre a noviembre del 2022. Lamentablemente, las cosas directamente en área financiera, acceso a créditos, no fue tan fácil, porque ya la inversión para la apertura de un centro en la ciudad de Tegucigalpa era una inversión sumamente exponencial. Ya los costos están mucho más arriba, los costos de renta son mucho más altos y muchas cosas más. Entonces ya necesitábamos adquirir directamente un préstamo financiero, el cual no logramos adquirir como el más factible en ese momento, por lo cual, créeme, me sentí muy frustrada y dije yo, wow, ¿qué pasa? No lo voy a lograr, no lo voy a hacer, ¿será que me quito esa idea? Pero lo comprendí, algo que me ha ayudado de ese momento en adelante con todas las decisiones y todos los proyectos que estamos trabajando, y es que el tiempo de Dios es perfecto. Nada sucede cuando tú quieres que suceda, todo sucede cuando Él cree que es el momento de suceder. Y llegó 2023 con mucho sueño, mucha meta. Yo vi cómo Él desde ese momento me comenzó a abrir las puertas a lugares que ya no era ni siquiera que yo las andaba tocando, sino que esos lugares vinieron a tocarme la puerta a mí, y dije yo, ok, esta es la señal de que llegó el momento. Comenzamos a trabajar, comenzamos a buscar lugar, y ya no era un sueño, ya estábamos viendo casi por hacerse realidad la apertura de nuestra segunda sede, ahora en la ciudad de Tegucigalpa. Mira, fue una decisión difícil y, como dije anteriormente, agradezco a mi esposo porque él es la primera persona que tengo que convencer ante cualquier idea o ante cualquier locura que se me ocurra. Aún así, siempre ha sido alguien que me ha apoyado, ha confiado en mis instintos, en mis decisiones, y nunca me ha frenado, nunca me ha detenido, nunca me ha dicho no, sino más bien dale, vale para adelante. Claro que sí, es una persona que también me ayuda a ver los riesgos de ciertas cosas, porque a veces por la emoción nosotros solo vemos el panorama como más lindo. Decidimos hacer esto realidad y él comenzó a trabajar básicamente ya esto, la atención de 2 centros. Era un trabajo exponencialmente grande. Tomamos la decisión como familia de que él se retirara de su trabajo, el trabajo que él estaba con otra empresa privada, y comenzara ya a trabajar directamente con nosotros en el área del centro, ¿ok? En apoyo operativo, en el área de recursos humanos. Él renuncia a su trabajo básicamente en marzo, más o menos, de marzo a julio del 2023, y ya para el mes de agosto estamos teniendo nuestra apertura en la ciudad de Tegucigalpa. Mira, si te contara todo lo que hubo atrás de ese centro, todas las lágrimas, todas las puertas que se nos cerraron, todo lo que aprendí, en realidad fue maravilloso. Fue una experiencia de un sube y baja. Aprendí a ser fuerte, a perseverar, a no rendirme. También aprendí que hay decisiones que son necesarias tomar, aunque a veces nuestro corazón no lo permita o no sea lo que nuestro corazón nos dice, pero empresarialmente hay que hacerlo. Empezamos a crecer y ya Cristel comenzó a formar lo que podríamos decir una empresa. Ya no era solo ella, sino que comenzó a tener un equipo de trabajo que la apoyaba y estaba constantemente. Con Picoletti descubrí algo importante, que esa parte de mi pasión por los niños y el trabajo que hago
es la pasión por los negocios, por los proyectos, por emprender. Descubrí que era algo que me apasionaba y me encantaba y desde ese momento no he parado de hacerlo, no he parado de trabajar y lo sigo haciendo. Todo el mundo a veces me dice, ¿y por qué trabajas más? Puedes estar ahí, ya tienes para comer, pero ¿por qué más? Porque en realidad descubrí que es algo en lo que me gusta, soy muy buena, me encanta hacerlo y me encanta igual apoyar a las demás personas. Actualmente pues también trabajo con otros centros educativos que puedo apoyar, pero ¿por qué lo haces gratis? Me dicen, porque en realidad es algo que amo. Como vuelvo y lo digo, creo que para emprender tiene que ser algo que tú ames, que lo disfrutes y que sea lo que tú le estés transmitiendo. En Picoletti tratamos de dar una calidad única. Por eso, porque yo sea, amo mi proyecto, amo lo que estamos haciendo y amo a cada pequeño que llega, a cada papá que confía en lo que nosotros estamos haciendo directamente para ellos. Cristel, ahora cuéntame, ¿cuáles son los principales problemas con los que los niños llegan y con los que ustedes les ayudan? También dime antes qué significa Picoletti para la gente que se esté preguntando. Claro que sí, mira, picoletto, picoletti, ¿verdad? Lo tomamos directamente de la palabra niño en italiano, ¿verdad? Siempre he sido alguien que me gusta caracterizar con cosas diferentes, con cosas únicas. Y en ese momento cuando llega Picoletti, y es como, cuando llega el sueño, inicialmente es como, ¿cómo le voy a poner? Quería que fuera algo único, diferente, que no hubiera en nuestro país. Hasta el sol de hoy todavía nunca lo he escuchado en ninguna otra área y que significara o representara lo que íbamos a hacer. En este caso, pues en italiano, picoletti o picoletti, hacemos referencia a niño, que atendemos directamente el área infantil. Pues mira, atendemos niños con diferentes dificultades, cada caso es totalmente diferente, desde niños con ya algún diagnóstico como TDAH, síndrome de Down, autismo y muchos trastornos más, problemas de lenguaje. Actualmente yo te diré que después de la pandemia, el aumento que hubo en desfases del desarrollo o en desfases del lenguaje fue totalmente exponencial. Podemos llegar a atender hasta 10 pacientitos al día con signos similares o parecidos. Pero sobre todo, la verdad es que el mayor reto o lo que nos enfocamos es en hacer en el empoderamiento a las familias. En Picoletti es esto, tratamos de que la familia tenga las herramientas necesarias para sobrellevar esta vida de padres. Ser padres, como siempre se los digo en sus citas, es una de las cosas más difíciles que tenemos en la vida y es básicamente darle las herramientas necesarias a un niño para que sea un adulto de bien, para que sea un adulto saludable, mental, física y sentimentalmente. Entonces tenemos una labor grande y ardua porque hay padres que yo no voy a estar toda la vida con ellos. Entonces nuestro mayor enfoque como centro es brindarle las herramientas necesarias al padre para esta maravillosa aventura que es tener a nuestros pequeñitos. Ok, ahora necesito que me expliques, vaya, por ejemplo, ¿cómo integran ese proceso o qué herramientas son las que ustedes normalmente le brindan al padre? Si es solo presencial la cita, si ustedes hacen un estudio del niño, ¿cómo es el proceso de admisión para estos niños, para que los padres que nos estén escuchando en Honduras, pues también se enteren un poco? Y también quiero que me digas si tú brindas estas capacitaciones también en línea, si lo has intentado hacer ya en otras ciudades de Honduras o si de pronto te sueñas o te visualizas haciéndolo internacionalmente. Pues mira, Picoletti es un sueño que si te contara todo lo que tenemos para hacer. Pero inicialmente, ¿qué hacemos cuando un niño llega a nosotros? Dependiendo cada caso y circunstancia, tenemos una cita de valoración inicial. ¿Ok? Esta cita regularmente suele ser larga, puede durar desde 1 hora hasta 2 horas. En esta cita nosotros básicamente tenemos una entrevista con el padre de familia donde platicamos y vemos qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos están viviendo. Tenemos una evaluación con el niño donde valoramos el niño y vemos qué es lo que está sucediendo y ya le indicamos al papá como cuál es el programa del que nosotros tenemos más adecuado. Ahí vamos a ver si es necesario que el niño vaya al neurólogo, si es necesario que vaya al audiólogo, al foniatra. Nosotros mismos hacemos la referencia
en el caso de ser en lugares externos directamente a la atención que nosotros tenemos. Ese es el primer paso para que el papá llegue directamente a nosotros. Si su hijo ya tiene una evaluación de base, la trae y la presenta en esta cita de valoración inicial. Nosotros vemos si es necesario hacer una revaloración o si esa evaluación está actualizada y podemos comenzar a trabajar ya directamente con ella, ¿ok? Actualmente sí brindamos cierto tipo de atención en línea, ¿ok? No la brindamos toda, no tenemos todos nuestros servicios en línea, pero sí tenemos el área de estimulación temprana, consultas iniciales de asesorías para padres de familia. Claro que sí es algo que estamos trabajándolo para dar una atención de calidad, porque claro que cuando lo aperturemos en todos nuestros servicios, tiene que cumplir los mismos estándares que cumple lo que es nuestra atención presencial. Entonces nos estamos esforzando mucho porque sea algo en realidad que pueda ser de calidad. Ya lo hemos trabajado con algunos pacientes dentro de Honduras, todavía no de manera internacional. Nos encantaría, claro que queremos. ¿Cómo analizas los centros escolares actuales en tu país y cómo Picoletti es una respuesta a esas necesidades o a esos vacíos que existen en los centros escolares? He escuchado muchas madres y veo también en las redes sociales muchas madres que se quejan porque hay centros escolares que tu hijo llega con un tipo de aprendizaje especial o con una forma especial de ser, pero hay profesores que no entienden. Los niños pues son niños y tampoco van a entender esto, pero hay muchos vacíos en el sistema educativo. ¿Cómo o qué sugieres tú, de acuerdo a la experiencia de años que tienes ya con Picoletti y con tu experiencia que tuviste antes? ¿Cómo analizas cómo va este proceso y cómo Picoletti puede ser o cómo Picoletti llega a ser esa, pues, ¿qué te digo? Esa herramienta accesible para padres, y también quizá esta sea la oportunidad para que tú les hables a esos centros escolares que quizás nos escuchen y que también puedan trabajar contigo de la mano. Mira, me encanta que esta sea una de las preguntas porque te diré que en el área de educación en nuestro país vamos como el caracolito, un poco lento. Ha sido una barrera muy difícil a lo largo de estos años, muy, muy difícil. Yo diría que una de las barreras más difíciles para el padre de familia es encontrar lugares seguros para que nuestros pequeños puedan tener educación. Lugares seguros, y también algo que ha sido muy difícil es encontrar centros dispuestos a querer hacer cambios y a trabajar con nosotros de la mano. Hemos recibido muchas puertas que nos han cerrado y nos han dicho, no, váyanse, no queremos trabajar con ustedes. Ha sido algo en lo que venimos trabajando porque Picoletti, este es su sueño, que el área de educación de nuestro país pueda mejorar y pueda cambiar. Es uno de mis más grandes sueños, que esto pueda tener un cambio. Pero como le decía hace poco a un centro educativo, no solo basta con reconocer y decir hay un problema, es qué vamos a hacer nosotros para aportar algo. Un centro educativo este año me dijo algo que me marcó y tengo que compartirlo hoy, y fue, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Me dice, si los únicos que pueden hacer algo ahí es la Secretaría de Educación. Mientras ni usted ni yo tengamos la potestad de llegar ahí, no hacemos nada. Mejor quedémonos como estamos. En ese momento, pues, quedé viendo a la persona que me estaba atendiendo y es como, pero siempre hay algo que nosotros podemos hacer con nuestras manos. Claro, el mayor cambio yo sé que debería venir directamente, ¿verdad?, del área de nuestra Secretaría de Educación, una reestructuración general y completa en mallas curriculares, en asistencia y en todo en el área educativa, pero le dije yo no voy a esperar hasta que el ministro de Educación o la Secretaría de Educación quiera hacer estos cambios. Es, ¿qué podemos hacer ahorita con los recursos que tenemos para mejorar la educación en nuestro país? Tratamos de trabajar de la mano con todos los centros educativos y brindarles estrategias y herramientas regularmente gratuitas, ¿verdad? Una escuela me decía, ¿por qué lo hace gratis? ¿Qué va a ganar usted? La verdad es que gano que muchos niños puedan tener una educación de calidad, puedan tener un lugar seguro para educar. Créeme, recibo a diario cientos de pacientes que vienen de escuelas donde están siendo maltratados, donde están siendo ofendidos, donde están siendo tratados mal, donde los expulsan, donde los sacan, donde los discriminan. No podemos seguir permitiendo esto en nuestro país.
Así que animo no solo a los centros educativos, sino que a todo el profesional que trabaja directamente en el área infantil. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros para mejorar la educación de nuestro país? O sea, ¿por qué como centros terapéuticos no trabajamos de la de mano con las escuelas? Esto es algo muy importante, es una práctica que es necesario que cada centro terapéutico y educativo trabajen en conjunto y sean un equipo. Pero mira, en nuestro país sucede algo de que regularmente este tipo de personas te ven como tu competencia, como que tú vas a ir, vas a quitar el negocio, vas a ir y vas a poner una escuela. Como les digo yo, no es mi enfoque y no es lo que busco. Busco que ustedes puedan tener herramientas. Hemos recibido ya muchos sí de muchas instituciones y seguimos visitando a muchas instituciones que se van a unir para hacer un cambio en nuestro país. Y vamos a contar con un directorio al que los padres de familia van a poder ir a buscar y van a poder encontrar a estos centros educativos que se están esforzando por hacer un cambio en la educación. Excelente. Me parece muy bien que lo hagas trabajando de la mano con ellos, porque no solo los centros educativos públicos, creo que los privados y los bilingües son los que más carecen de este tipo de cosas. Tristemente, aunque los padres paguen exageradas cantidades de dinero por el pago de matrículas, por el pago de colegiaturas, hay niños incluso de muy alto valor adquisitivo que, como dices tú, son humillados, son vistos de menos porque tienen tal vez un problema de aprendizaje. Y como los maestros no están capacitados, ahí es donde creo yo que entra la labor de Picoletti y me encanta lo que estés haciendo. Estamos ya en las últimas preguntas y quiero preguntarte más bien, ¿cómo integras la tecnología? ¿Cómo integras también los juegos? Porque veo mucho, sigo tu página y veo que constantemente ustedes están publicando juegos interactivos. También tienen de venta esos artículos, creo yo, para los padres. Háblanos un poco de eso y también háblame de hacia dónde va Picoletti en los próximos meses o en los próximos años. Claro que sí, mira, esto es un área muy importante. Te diré que amo el juego como metodología de enseñanza. O sea, he descubierto tanto en él, he visto tantos avances en los pequeños que es como nuestra metodología inicial en la mayoría de nuestras áreas. Dependiendo del enfoque terapéutico, siempre intentamos que sea una terapia dinámica y divertida con cada uno de los niños. El área de tecnología la aplicamos no en todos nuestros casos, te voy a ser muy honesta. Como profesional y como mamá siento que la tecnología ha traído nuestro plus de beneficio, pero también siento que nos ha traído muchas afectaciones en el área infantil. ¿Ok? Entonces tratamos de que los medios tecnológicos para nuestros niños sean directamente con cosas que necesitan, con cosas educativas o cosas que les estén enseñando algo, pero no nada sin un sentido directamente. Entonces, por ejemplo, en nuestro centro, tú no encontrarás pantallas en ninguno de ellos. Si tenemos proyectores donde usamos en ciertas actividades, pero no hay pantallas permanentes para que nuestros chicos no puedan estar estimulados directamente con área visual o este tipo de cosas. Aún así, para nuestra área terapéutica, si la utilizamos en alguna de nuestras áreas como comunicación aumentativa, utilizamos lo que es la inteligencia, ¿verdad? También la utilizamos como es para lectoescritura. Ahorita vamos a comenzar a trabajar con un programa que se llama Clipping. Nos estamos certificando para comenzar a poder trabajar con él, que igual también se usa lo que es el área de computadoras o el área de iPad para enseñar. Tratamos de tener un equilibrio adecuado con esto, ¿verdad? Es muy importante. Siempre hay muchas más cosas que hacer antes de llegar a la tecnología, a menos que sea necesario en el programa que estamos haciendo. Siempre enfocamos a que el niño pueda tener un juguete con propósito. Esto es algo muy importante. A veces como papás gastamos cantidad de dinero exorbitantes en juguetes, de que el superhéroe, Spider-Man y este tipo de cosas. No es malo que tu hijo lo tenga, claro que no, pero también tienes que intentar invertir en juguetes que sean un propósito para él, que le enseñen algo, que lo estimule. Nosotros también trabajamos directamente con esta línea, la pueden encontrar en nuestros centros. Actualmente tenemos una alianza con la juguetería Mini Genios de nuestro país, de la ciudad de Honduras. Ellos están en Tegucigalpa y sus juguetes están acá en ambas sedes para que ustedes puedan venir y adquirirlos en el caso de querer verlos. Tenemos juguetes para todas las edades con un propósito, ¿verdad? Cada juguete nosotros los asesoramos y les explicamos cuál sería directamente su funcionamiento. Mira, es increíble lo que puede enseñarle un juguete con propósito a un niño. Entonces, el día de hoy en realidad que animo a cada padre de familia, me encanta porque ahora veo más padres de familia comprometidos,
veo más padres de familia informados. Entonces esto nos permite que nuestra niñez vaya mejorando y nuestros chicos vayan teniendo herramientas diferentes para la vida. ¿Qué requisitos, Cristel, hay para quienes quieran ser voluntarios y unirse como terapeutas o simplemente como voluntarios contigo en alguna actividad en la que vayan a hacer a futuro? Mira, las ganas de trabajar. Nada más eso. Trabajar con niños es una larga labor que no es fácil, se requiere de mucho amor, paciencia. Siempre vemos, hacemos una previa entrevista, vemos si el perfil y el currículum es adecuado, ¿verdad? Y estamos abiertos a esos voluntariados. Créeme que recibimos mucho. Ahorita estamos por recibir a una chica que comenzó a estudiar el área de psicología y le gustaría dedicarse al área de psicología infantil, entonces quiere ver cómo funcionamos y ella comenzar a aprender ya. Entonces, para nosotros en realidad que es un gusto recibirlos y que puedan ser parte de esto. Somos tan felices de que cada vez más personas se unan a este proyecto, porque este es un proyecto de vida. Picoletti es para todos, para que todos puedan tener acceso, para que los profesionales puedan seguir creciendo y tener acceso. Fíjate, eso es algo, o eso es algo muy pronto que van a ver directamente en Picoletti, y es no solo el apoyo a los padres de familia, sino que también en este tiempo de profesional he visto la dificultad para los profesionales para insertar directamente al área laboral. O sea, conozco muchos profesionales que, no, yo puse mi clínica, pero no me llegó nadie, no pude atender a nadie y tuve que dejarla. Entonces, estamos creando algo que también viene a ayudarlos a ellos. Excelente. Una vez hace tiempo que yo te conocí, no voy a decir en qué, porque fue una coincidencia que no nos permitió trabajar juntas, pero te conocí y eso me basta. Y en ese momento tú me dijiste que tu sueño era que Picoletti fuera como un estilo de franquicia a nivel de Honduras, donde tú no estuvieras, porque iba a ser imposible estar en todos los centros, pero que tú ibas a capacitar a nuevas personas para que ellas también pusieran un centro Picoletti en otras ciudades de Honduras. ¿Ese sueño persiste? ¿Y qué otros sueños tienes, digamos, para los próximos 2 años? Mira, ese sueño está ahí, estamos trabajando ya arduamente para que pueda cumplirse. Creo que ese es mi más grande sueño, y es que Picoletti no sea mío, sino que pueda ser de todos. En este momento, cuando yo hago procesos de selección o queremos unir a alguien en mi equipo, a veces nos llegan desde 100 perfiles hasta más. Y es difícil para mí, yo quisiera poder decirles a todos, sí, vénganse. Lamentablemente hay situaciones operativas que no nos permiten hacerlo momentáneamente, y me ha tocado escuchar muchas experiencias de muchos profesionales cómo han intentado irse a este mundo de emprender en el área de la psicología infantil y es como nadie va, nadie me busca. Entonces Picoletti va a ser una guía para ellos. Claro que sí, nuestro mayor sueño es que sea una franquicia nacional e internacional, ¿verdad? Claro que esperamos poder salir directamente del país y que ya no sea solo directamente algo de Cristel Hernández, sino que sea algo que puedan haber muchísimas más profesionales beneficiándose de esto y van a tener el apoyo y el respaldo, ¿verdad? Como cualquier franquicia, y el entrenamiento, la misma calidad que reciben en Comayagua van a recibir en Intibucán, gracias a Dios, en La Empira y en Tegucigalpa, porque nosotros los vamos a acompañar, les vamos a dar ya la estructura, les vamos a básicamente dar las herramientas para que ya no les toque empezar desde cero y cometer los errores que nosotros sí ya cometimos, sino que ustedes ya puedan comenzar a trabajar directamente con la población, ¿verdad? Estos próximos 2 años son años de muchos cambios, muchas cosas nuevas. Estamos trabajando también en la creación de nuestra propia línea de juguetes. Ya estamos trabajando arduamente en eso, algo que viene al lado de Picoletti y nuestro proyecto, ¿verdad? Que es ya poder lograrnos y formalizarnos como una franquicia. A lo largo del tiempo de Picoletti, aparte de seguirme preparando en el área de psicología infantil, autismo y toda esa área, comencé una carrera nueva o comencé a trabajar ya directamente en el área de negocios o el área empresarial. ¿Cómo capacitarme para que nuestra empresa marcara la diferencia, para que nuestro equipo estuviera bien cuidado? Algo que aprendí en mi trabajo anterior es eso. El equipo es muy fundamental para nosotros y tiene que estar muy bien cuidado. Comencé a participar en el 2021, fui seleccionada para la Academia AWE, que eso es un proyecto que lleva la Embajada Americana, donde nos capacita, ¿verdad?, para una academia para mujeres. Estuve en ellos en el 2021, finalizando el 2022. En el 2000 fue un acompañamiento de un año maravilloso, en donde
aprendimos, preparamos ferias, o sea, el conocimiento me encantó. Después de eso, me volví a postular para otro proyecto que se llama Crece tu Empresa, que esta es una impulsadora de empresas o una aceleradora de empresas, donde básicamente aprendimos a tener la estructura correcta en el área financiera y operativa de nuestra empresa, cómo manejar el área de marketing y a formarla o pasar ese paso tan difícil que es de un emprendimiento a una empresa. No hemos tenido un reconocimiento directo como tal, pero sí nos hemos ido capacitando en estos proyectos o estos programas que nos dan el ingreso, nos facilitan con becas que podemos ingresar. En ambos programas fuimos becados, ¿verdad? Para poder trabajar directamente con ellos. Actualmente igual estamos en otro programa que es siempre la Academia para Mujeres Emprendedoras, pero es el área plus o la continuidad después del agua directamente básico, ¿verdad? Siempre seguimos en constante capacitaciones, ¿verdad? Y trabajando de la mano con el apoyo que estamos dando directamente. Mira, la base del éxito depende de muchas cosas. Créeme que a veces alguien me decía, pero todo lo que tú estudiaste te ha servido, tú sientes que eso ha sido lo que te ha ayudado a tener el éxito, y yo te diría que no, te diría que el amor, la empatía, es algo que te lleva directamente al éxito. El tener empatía con los demás profesionales, con los demás colegas, no ser egoísta, si tienes algo que compartir, compártelo, no se lo niegues a nadie. Recuerda que al final lo único que nosotros vamos a dejar aquí es nuestra huella, lo que nosotros dimos o lo que nosotros le dimos al mundo de nosotros. La retribución económica considero que no es parte del éxito, como decía inicialmente, es algo que va y viene. Pero si tú eres una persona que eres humilde, que eres fuerte, que eres perseverante, puedes lograr todo, puedes lograr cada sueño que te propongas. Mira, las mujeres somos un ser maravilloso. Ojo, no digo que los hombres no, pero somos capaces de lograr cada meta que nos propongamos, somos fuertes, somos audaces. O sea, en realidad creo que me quedo corta. Solo las animo a eso, ¿verdad? Que podamos ser más empáticas, menos egoístas, más humildes y a compartir mucho más con todas las personas que tenemos cerca de nosotros. No quedarnos nada directamente para nosotros. Siento que el egoísmo nos limita a ese éxito, porque en realidad el éxito no es que tantos títulos tengas, que tantas empresas tengas, sino qué dejaste tú aquí, y solo vamos a dejar nuestro conocimiento y la huella que marquemos en cada paciente, en cada corazón y en cada persona. Me gustaría que cierres con las redes sociales, con correo electrónico o teléfono donde la gente pueda contactarte. Claro que sí, será un gusto que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto como en Facebook, Instagram y TikTok como Picoletti-CET, ¿verdad? En todas nuestras redes estamos igual y pueden contactarnos en nuestra sede tanto como en Comayagua o Tegucigalpa o a nuestro número telefónico que es el 504-8962-9080 o nuestro correo electrónico info@picoletti.com. Bien, gracias por aceptar esta invitación, Cristel. Ha sido un placer para mí entrevistarte. Tienes mucho potencial. Tu proyecto sé que va a seguir creciendo y espero que cuando esté como una franquicia internacional nos sigamos viendo por acá para que nos sigas platicando cómo van esos proyectos y cómo hay muchos más casos de éxito de esos pequeños niños que han sido ayudados a través de ti. No, gracias a ti por el espacio, gracias por esto que haces, por este espacio que abres para nosotros. Necesitamos más personas así, necesitamos más proyectos así para que nuestro país pueda ser dado a conocer, ya que hay infinidad de emprendedores, ¿verdad?, que están trabajando cada día con eso. Muchísimas gracias. Y claro que sí, la verdad es que nos vamos a ver por allá cuando llevemos nuestra primera franquicia y gracias por seguir siempre nuestro proyecto. Sé que desde que nos conocimos has sido alguien que siempre ha estado ahí dándonos algún consejito si lo necesitamos y son cosas que se valoran y se aprecian muchísimo. Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Sintonícenos la próxima semana que le traeremos una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, puede enviarnos sus casos de éxito al correo ruta5@blogruta5.com. No olvide compartir y valorar este podcast. Hasta la próxima.